Mi hijo tuvo una fiebre muy alta y su vida estaba en peligro. Mi esposo nos abandonó y decidió consolar a la hija de su exnovia, que se había lastimado, mientras yo sostenía el cuerpo de mi hijo en el hospital. Sin embargo, a él le preocupaba más la hija de otra persona. Cuando por fin se acordó de nosotros, nuestro hijo ya estaba frío, acostado en el suelo. Lloró en la tumba, rogando el perdón de su hijo, pero lo empujé colina abajo. No merecía profanar el lugar de descanso de mi hijo. Mis 2 hijos deberían estar jugando felices a mis pies, pero ahora descansan silenciosos bajo la tierra fría. Me quedé en silencio frente a las tumbas, con lágrimas corriendo por mi rostro, sin la presencia de su madre a su lado. Debieron sentir tanto frío y dolor, debieron tener miedo. No se preocupen, susurré. Voy a terminar lo que necesito hacer y pronto estaré con ustedes. Todo comenzó hace unos días. Mi hijo, Pablo García, tenía fiebre. Siempre fue propenso a las convulsiones febriles. Aunque solo era fiebre, fácilmente podría desencadenar una convulsión. La niñera estaba de vacaciones, así que mi esposo, José García, estaba en casa para cuidarnos. Yo tenía 8 meses de embarazo de nuestro segundo hijo y apenas podía moverme sola. Cariño, tenemos que ir al hospital de inmediato. Pablo tiene fiebre alta. No podemos esperar más. Podría tener una convulsión, dije. Él dejó lo que estaba haciendo. Voy a buscar el coche. Hice un esfuerzo con mi enorme barriga y le di un medicamento a Pablo. Luego lo ayudé a llegar al garaje. Pero cuando llegamos allí, ni el coche ni mi esposo estaban por ningún lado. Estaba a punto de llamarlo cuando él me llamó primero. Ave, quédate en casa con Pablo un momento. La hija de Carol se cayó y se cortó la cabeza. Está en pánico, así que la llevaré al hospital primero. El nombre de Carol hizo que mi cabeza diera vueltas. Carol era la exnovia de José. Habían terminado hacía solo unos meses. Su hija tenía más o menos la misma edad que nuestro hijo, ni siquiera 5 años. De ninguna manera. Nuestro hijo tiene fiebre alta. Ya ha tenido convulsiones antes y necesita ir al hospital ahora, insistí. Pablo estaba débil, casi inconsciente, apoyado en mí. Pablo ya ha tenido fiebre antes. ¿Sabes qué hacer? Carol no puede manejar esto sola, argumentó José. Antes de que pudiera decir algo más, colgó. Realmente estaba apurado por ayudarla a ella, pero no podía perder tiempo discutiendo con él. Pablo necesitaba ir al hospital. El coche se había ido, y yo, embarazada, apenas podía caminar. Sostuve a Pablo como pude, tratando de llegar a la carretera principal para tomar un taxi, cuando de repente comenzó a convulsionar. Maldición. Vi su cuerpo ponerse rígido y sus ojos abrirse de golpe. Su rostro se puso pálido y le salió espuma por la boca. No había tiempo que perder. Ni un segundo. El médico había dicho que lo lleváramos al hospital al primer signo de convulsión, pero allí estaba yo, sola en el garaje, sin nadie alrededor para ayudarme. Desesperada, llamé a la ambulancia. Mientras esperaba, mi hijo perdió el conocimiento por completo. Las convulsiones no paraban y seguía echando espuma por la boca. Le froté el cuerpo frenéticamente tratando de relajar sus miembros rígidos. Fue inútil. Caí de rodillas, con mi barriga tan grande que apenas podía moverme. Pero tenía que salvar a mi hijo. Grité pidiendo ayuda, esperando que alguien me escuchara. Alguien llamó diciendo que había habido un choque en cadena en la carretera y la ambulancia estaba atrapada. Estaban enviando otra ambulancia desde otro hospital, pero sabía que estaba tardando demasiado y Pablo no podía esperar. Intenté levantar a mi hijo, que pesaba 13 kilos, y empecé a caminar hacia la carretera principal, pero era agonizante. Cada paso era un desafío. Las convulsiones de Pablo continuaban. Sus miembros se retorcían incontrolablemente. Sus manos golpeaban contra mi vientre hinchado. Solo pude sostenerlo con fuerza y seguir adelante. Finalmente llegué a la carretera principal y un vecino amable nos vio y nos llevó al hospital. Entré al hospital con mi hijo en brazos. Sus convulsiones disminuyeron y luego se detuvieron por completo, pero también dejó de respirar. Los médicos rápidamente lo tomaron de mis brazos y corrieron para salvarlo, pero yo ya no tenía fuerzas. Caí al suelo, exhausta. El hospital a mi alrededor parecía un vacío infinito. No podía procesar lo que estaba pasando. Mi hijo había muerto. Mi Pablo, ya no respiraba. Y todo lo que quedaba era un peso insoportable en el pecho. El sonido de las máquinas de monitoreo y los pasos apresurados de los médicos resonaban en mi mente como una tortura. Pero ellos no podían ayudarme. No después de todo lo que hizo José. Ese hombre, el padre de mi hijo, estaba tan preocupado por Carol y su hija que apenas le importó la vida de nuestro hijo. Eso fue lo que me hizo darme cuenta de que estaba sola. De repente, me sentí invencible. Si él no podía hacer nada para salvar a Pablo, yo haría algo para que pagara. Y apenas estaba empezando. Intentaron resucitar a Pablo durante casi 1 hora,
pero al final lo comprendí. El dolor se apoderó de mí, pero al mismo tiempo, una furia helada recorrió mi cuerpo. ¿Cómo se atrevió a poner a otra niña por delante de mi hijo? ¿Cómo pudo abandonarme embarazada y desesperada? Mientras consolaba a la hija de la mujer que aún amaba, estaba en la sala de espera, sola, cuando mi celular vibró. Era un mensaje de José. No pude, Abe. Lo siento. Estoy yendo al hospital ahora mismo. Casi no pude contener la risa. ¿Ahora quería preocuparse? ¿Cómo se atrevía a aparecer después de todo lo que había hecho? Borré el mensaje sin pensarlo 2 veces. Pero mi plan ya estaba en marcha. Sabía que él vendría tras de mí, desesperado, intentando arreglar las cosas. Pero nada se arreglaría. Nada. Un dolor enorme invadía mi ser. Algo inexplicable. Pero la rabia también mandaba. ¿Qué rabia sentía por ese hombre? Señora, ¿está bien?, me preguntó un enfermero, intentando traerme de vuelta a la realidad. Lo miré con los ojos llenos de lágrimas y respiré hondo. No, no estaba bien. Nada volvería a estar bien. Cuando lo vi llegar, parecía el mismo José de siempre, con esa expresión de culpa. Se acercó a mí, intentando tocar mi brazo, pero lo aparté con fuerza. «¡No puedes tocarme!», grité, y las lágrimas empezaron a caer de nuevo. «¡Nunca más vas a tocar a nadie de nuestra familia!». José retrocedió, sorprendido por mi reacción, pero aún así insistió. «Abe, estoy tan arrepentido. No sé qué me pasó. Por favor, perdóname». «¿Perdonarte?», repetí, con una risa amarga. «No tienes idea de lo que es perder a un hijo porque su propio padre no hizo nada para salvarlo». La rabia crecía dentro de mí, y las palabras salían como cuchillas. Pero aún no era el momento de vengarme. No todavía. Él guardó silencio, sin saber qué decir. Yo ya sabía que no sería capaz de lidiar con el dolor que yo estaba sintiendo, pero tenía que pagar, y sabía exactamente cómo hacerlo. Y entonces, cuando se giró para marcharse, recibió una llamada. Era Carol, la mujer que estaba robándome todo lo que me quedaba. Vi su nombre brillar en la pantalla de su teléfono. Él respondió, intentando ocultar su desesperación. «Carol, no sé qué hacer. Abe está furiosa conmigo». Lo observé con un odio creciente. Cuando colgó, yo ya sabía que algo iba a pasar. Estaba a punto de tomar una decisión, y lo que él no sabía era que yo también estaba tomando la mía. Tenía una idea, algo que cambiaría todo, y estaba a punto de ponerla en práctica. La puerta del hospital se abrió y el sonido de pasos acercándose me hizo voltear. Era el médico. Parecía cauteloso, pero antes de que pudiera decir nada, José se adelantó. «Necesito respuestas. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué pasó?». El médico lo miró, algo irritado, y respondió, pero lo que dijo me heló los huesos. «Lo siento, señor. Hicimos todo lo posible, pero su hijo ya falleció». José me miró desesperado, como si buscara una explicación, como si quisiera que yo dijera algo que le hiciera sentirse menos culpable. Pero no diría nada. Cuando se giró, dejando al médico atrás, tomé mi decisión. No dejaría que saliera impune. Había perdido tanto, pero aún así lo haría pagar. Solo necesitaba tiempo. Me sentía agotada, tanto física como emocionalmente, cuando llegué a casa esa noche. El vacío ensordecedor de la ausencia de Pablo parecía resonar en cada rincón de la casa. Cada juguete en el suelo era un recordatorio doloroso. Cada risa en mi memoria era un cuchillo clavado en mi pecho. Pero en lugar de destruirme, ese dolor me alimentaba. Se transformaba en una fuerza oscura, impulsándome a hacer lo que tenía que hacer. Fue entonces cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y vi a un hombre desconocido, que parecía apurado y nervioso. «¿Es usted la señora García?», preguntó, sosteniendo un sobre manchado por la lluvia. Asentí, desconfiada. Me entregó la correspondencia. «Esto es para su esposo, pero creo que debería verlo usted primero. Él no merece seguir ocultándole nada». Antes de que pudiera responder, el hombre se dio la vuelta y desapareció en la noche. Cerré la puerta con cuidado, sosteniendo ese sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. Mi corazón se aceleró. El papel arrugado parecía contener secretos enterrados desde hace mucho tiempo. Me senté en la mesa de la cocina y con las manos temblorosas, abrí la carta. Era una correspondencia simple, pero las palabras que contenía lo cambiaron todo. Era un contrato antiguo, fechado hace 2 años, entre José y Carol. Un contrato de alquiler de un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. El nombre de José estaba claramente escrito, con su firma. Pero lo que me hizo estremecer fue la cláusula final. Este contrato será válido mientras los pagos del señor García garanticen el bienestar de Carol y su hija. Mi mente daba vueltas. ¿José estaba manteniendo a Carol en secreto? ¿Desde cuándo? Estaba usando nuestro dinero, el dinero que debía ser para nuestra familia, para ayudar a su ex y a su hija.
De repente, todo tenía sentido. Las excusas, los retrasos, la falta de compromiso con nuestra familia. Él estaba con ellas. Mientras yo sostenía nuestra casa sola, mientras yo sostenía en mis brazos a nuestro hijo muerto, José llegó a casa en plena madrugada. Parecía cansado, con los hombros encorvados, pero aún llevaba esa expresión de culpabilidad que él creía que era suficiente para arreglar las cosas. Abe, sé que estás enfadada, pero ¿podemos hablar? Solo quiero arreglar las cosas. Me mantuve tranquila, sujetando la carta en mi mano como si fuera un cuchillo invisible. Claro, José. Siéntate. Vamos a hablar. Mi voz era dulce, tan dulce que hasta yo misma me sorprendí. Él pareció relajarse un poco y se sentó a la mesa. Lo siento mucho por lo que pasó. Cometí un error terrible, pero quiero hacer las cosas bien. Quiero reconstruir nuestra familia. Hablaba como si sus palabras fueran suficientes para borrar el dolor, para devolvernos a nuestro hijo. ¿Reconstruir, José?, pregunté, deslizando la carta hacia él sobre la mesa. ¿También quieres reconstruir esto? Él miró el papel y en cuanto sus ojos reconocieron el contenido, pareció perder el color del rostro. Abe, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar? Solté una risa amarga. Explícame cómo mantuviste a tu ex mientras nuestro hijo luchaba por su vida. Explícame cómo pusiste a otra familia por encima de la nuestra. Balbuceaba, intentando encontrar una respuesta, pero lo interrumpí golpeando la mesa con fuerza. Elegiste a Carol y a su hija. Ahora vas a vivir con esa elección. Porque José, lo perdiste todo aquí. Intentó tocarme, pero me levanté, manteniendo la distancia. Ahora yo me ocuparé de todo, José. ¿Y tú? ¿Vas a entender lo que es perder? Más tarde esa noche, entré por última vez en la habitación de Pablo. Allí encontré algo que José pensó que había escondido muy bien. Un pendrive con videos comprometedores. Y lo que vi en él me dio todas las armas que necesitaba para el siguiente paso. Sosteniendo ese pendrive, sentí como si todo el universo conspirara para darme las herramientas necesarias para mi venganza. Sentada en la cama de Pablo, conecté el dispositivo al portátil de José. Mi respiración era pesada, casi inaudible en el silencio de la noche. Cuando la carpeta principal se abrió, vi decenas de archivos de video y documentos. El primer video me dejó paralizada. Era José, con una sonrisa que no le veía desde hacía años, abrazando a Carol en un restaurante elegante. El video parecía reciente. Reían como si no hubiera nada malo, como si mi dolor y el entierro de nuestro hijo nunca hubieran existido. Avancé a los siguientes videos. Uno en particular me hizo temblar de ira. José sostenía a la hija de Carol, llamándola mi princesa. Parecía más presente para esa niña de lo que jamás fue para Pablo. Pero fueron los documentos los que dieron el verdadero golpe. José no solo mantenía a Carol, también transfería mensualmente una cantidad significativa de dinero a su cuenta. Eso explicaba los recientes recortes financieros, las excusas baratas sobre negocios que no iban bien. Estaba desmantelando la estabilidad de nuestra familia para garantizar el confort de la vida de ella. Mi sangre hervía, pero en lugar de sucumbir a la desesperación, una idea comenzó a formarse en mi mente. Tenía pruebas. Y las pruebas significan poder. A la mañana siguiente, actué como si nada hubiera pasado. José me observaba de lejos, visiblemente incómodo, pero no sabía que el silencio era el preludio de la tormenta. José, voy a salir por unas horas. Necesito despejarme. Cuida la casa mientras tanto. Hablé con calma, y él asintió, aliviado de que no estuviera confrontándolo de nuevo. Llevé el pendrive a un amigo de confianza, Miguel, un periodista de investigación. Conocía mi sufrimiento y no hizo demasiadas preguntas. «Abe, ¿qué quieres que haga con esto?», preguntó Miguel, mientras analizaba los archivos con atención. «Quiero que llegue a las personas adecuadas. Necesito que el mundo sepa quién es José García. Quiero que pague por todo». Miguel suspiró, pero asintió. «Esto no será fácil para ti. ¿Estás lista para las consecuencias?». Solo asentí. Ya no había nada que perder. Ese mismo día, volví a casa y encontré a José al teléfono. No notó mi presencia de inmediato, y escuché claramente cómo decía: «Carol, tranquila. Nadie va a descubrir nada. Abe está emocionalmente inestable. No tiene cómo enterarse». Al oír eso, me acerqué con calma. Se giró de un salto, colgando el teléfono apresuradamente. «¿Abe?» Solo estaba resolviendo unas cosas del trabajo. «Claro, José. Sé lo mucho que has trabajado últimamente», respondí con una sonrisa falsa. Parecía desconfiado, pero no tuvo el valor de cuestionarme. Esa noche Miguel me envió un mensaje. «Está hecho. Los videos fueron enviados a varias redacciones. Mañana José no tendrá dónde esconderse». A la mañana siguiente, mientras tomaba mi café, mi teléfono comenzó a sonar sin parar.
Un mensaje llegó primero. Ave, está en todos los noticieros. ¿Lo viste? Esto es solo el comienzo. El silencio habitual de la casa fue interrumpido por las constantes notificaciones en el celular de José. Todavía dormía, ajeno al huracán que le esperaba. Cogí mi café y me senté en el sofá, encendiendo la televisión. Su rostro apareció inmediatamente en la pantalla, acompañado de titulares como «Empresario financia la vida de su ex mientras descuida a su familia en duelo». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. No quería perderme ni un segundo de su reacción. José bajó las escaleras bostezando. Al ver la televisión, se quedó paralizado en medio del camino. «¿Qué demonios es esto?», exclamó, agarrando el control remoto y cambiando de canal. Pero no importaba el canal que eligiera. Todos mostraban el mismo contenido. Se giró hacia mí, desesperado. «Ave, ¿viste esto? Es una mentira absurda. Alguien quiere destruirme». «¿Mentira?», pregunté, arqueando una ceja. Porque, para mí, parece mucho la verdad. Parpadeó, intentando procesar mi expresión. ¿Fuiste tú? ¿Yo? Por supuesto que no, José. Pero parece que el mundo finalmente descubrió el tipo de hombre que eres. Agarró su celular y comenzó a llamar frenéticamente a abogados, pero las llamadas eran interrumpidas por mensajes y notificaciones. Sus amigos y socios de negocios cuestionaban su integridad, y algunos ya anunciaban la ruptura de contratos. En medio del caos, sonó su teléfono. Era Carol. Dudó, pero respondió. «José, ¿qué demonios hiciste?». Su voz estaba llena de pánico. «Los reporteros están en mi puerta. Me llaman mantenida». «Tranquila, Carol. Voy a resolver esto». «¿Resolver? ¿Cómo? Acabas de arruinar mi vida». Antes de que pudiera responder, ella le colgó. José se quedó ahí, con el teléfono en la mano, como si hubiera recibido un golpe. Me acerqué, mi voz dulce, casi en un susurro. «Parece que tu princesa no está muy contenta contigo ahora, ¿verdad?». Me lanzó una mirada llena de rabia, pero había algo más en sus ojos. Miedo. «¿Fuiste tú? ¿Vas a destruirme solo porque estás dolida?». «No, José», respondí con una fría sonrisa. «Esto es solo el comienzo». Salió de casa dando un portazo, pero no sin mirarme una última vez, intentando descifrar hasta dónde sería capaz de llegar. Ese mismo día, recibí un mensaje de Miguel. Había descubierto algo aún más comprometedor. Registros financieros que indicaban que José estaba desviando dinero de la empresa para mantener a Carol y a su hija. Si esto salía a la luz, no solo perdería su reputación, sino que enfrentaría cargos penales. «Miguel, publica eso también. Quiero que sienta el peso de cada una de sus decisiones». Al anochecer, mientras repasaba mentalmente mis próximos pasos, escuché un ruido en el patio trasero. Al abrir la ventana, vi a un hombre encapuchado intentando forzar la entrada. Mi corazón se aceleró. ¿José había llegado al extremo de intentar intimidarme? Tan pronto como vi al hombre en el patio, mi instinto de supervivencia se activó. Apagué rápidamente las luces de la casa y tomé mi celular. Llamé a la policía mientras me escondía detrás de la cortina, observando cómo el hombre intentaba forzar la cerradura de la puerta trasera. «¿Policía? Hay alguien intentando entrar en mi casa. Estoy sola», susurré, tratando de mantener la calma. «Estamos enviando una patrulla inmediatamente. Manténgase segura y aléjese del intruso». El intruso parecía experimentado. En pocos segundos, escuché el clic de la puerta al destrabarse. Mi corazón latía tan fuerte que parecía resonar en toda la casa. Tomé un pequeño martillo de un cajón en la cocina y me preparé. El hombre entró con pasos cautelosos, pero pronto me di cuenta de que sabía exactamente a dónde iba. Cruzó la cocina y se dirigió directamente al despacho de José. Era como si estuviera buscando algo específico. Antes de que pudiera pensar qué hacer, las sirenas de la policía rompieron el silencio de la noche. El intruso se congeló por un momento y corrió hacia la puerta principal, pero fue sorprendido por los oficiales que ya estaban en la entrada. Los inmovilizaron rápidamente, y finalmente me permití respirar aliviada. «¿Está usted bien?», preguntó uno de los policías mientras el invasor era esposado. «Sí, estoy... Pero, ¿quién es él?». «Lo descubriremos», dijo el policía, quitándole la capucha al hombre. Cuando vi su rostro, mi estómago se revolvió. Era Miguel. Me lanzó una mirada llena de ira y frustración, pero no dijo una palabra. «¿Lo conoce?», preguntó el policía, notando mi reacción. «Sí, es un conocido». Después de que la policía lo llevó, me senté en la sala, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Miguel era mi aliado, mi cómplice en toda esta venganza, que lo había llevado a intentar invadir mi casa. Horas después, recibí una llamada de él desde la comisaría. Contesté, aunque dudaba. «Abe, necesitamos hablar». Su voz estaba baja, pero llena de urgencia. «¿Hablar?
¿Después de intentar invadir mi casa? ¿Estás loco? No estaba tratando de hacerte daño. Solo necesitaba los documentos que están en la oficina de José. ¿Qué documentos? Pruebas más contundentes. Cosas que pueden destruirlo de una vez, pero que también pueden incriminarnos. Mi sangre se heló. Miguel había guardado secretos de mí, y ahora todo parecía más arriesgado que nunca. ¿Estás diciendo que hay algo que puede ponerme en riesgo? Sí, pero no quería que lo supieras. Era para protegerte. Colgué el teléfono sin decir nada más. La sensación de traición se mezclaba con el miedo. Miguel había cruzado una línea, y necesitaba entender hasta dónde estaba dispuesto a llegar. A la mañana siguiente, recibí un mensaje anónimo. Cuidado con quién confías. No subestimes a tus aliados. ¿Quién había enviado el mensaje? ¿Realmente Miguel estaba de mi lado? ¿O José había manipulado todo esto para atacarme? Las piezas del juego estaban cambiando rápidamente, y necesitaba estar un paso adelante. Después del mensaje anónimo, el ambiente dentro de la casa comenzó a cambiar. José, que antes ya estaba distante, empezó a mostrar un lado que nunca había visto antes. Sus palabras, que solían ser indiferentes, ahora venían cargadas de agresividad. ¿Por qué estás tan callada, Abe? ¿Estás tramando algo contra mí?, preguntó, su voz áspera resonando en la sala. Yo, con 8 meses de embarazo, apenas tenía energía para discutir. Solo moví la cabeza y murmuré: no es nada. José, estoy cansada, solo eso. ¿Cansada? ¿Cansada de qué? No haces nada todo el día más que rondar por la casa como una sombra. Escupió las palabras, golpeando la mesa con tanta fuerza que el sonido me hizo estremecer. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Cada movimiento que hacía parecía irritarlo aún más. Sabía que no podía arriesgarme a una pelea, no mientras llevaba la vida de mi hijo dentro de mí. Por la noche, el ambiente empeoró. José llegó tarde, con el olor a alcohol impregnado, y golpeó la puerta con fuerza. Caminaba por la casa como una tormenta, y sabía que cualquier cosa podría desencadenar un ataque de ira. ¿Crees que puedes engañarme, Abe? Sé que estás escondiendo algo, gritó, señalándome con el dedo. José, por favor, cálmate. Estás asustando al bebé, dije, colocando las manos sobre mi vientre en un gesto protector. Él soltó una risa amarga. ¿El bebé? Ah, claro. Todo lo que haces es por este bebé. Pero yo, soy el padre, ¿sabías? ¿O acaso ni siquiera estás segura de eso? La acusación me golpeó como una bofetada. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos, pero me negué a dejar que viera mi debilidad. Esa noche, mientras él dormía, fui al despacho. Necesitaba saber más sobre esos documentos que Miguel mencionó. Si José estaba escondiendo algo, debía descubrirlo antes de que él hiciera algo peor. Revisando cajones y carpetas, encontré un sobre sellado con el nombre de Carol escrito a mano. Mi corazón se aceleró mientras lo abría. Dentro, había recibos de transferencias bancarias, todos a su cuenta, con cantidades absurdas. Más aún, había un contrato de propiedad. José había comprado un apartamento para ella. Realmente eres audaz, ¿eh? La voz de José me congeló. Estaba parado en la puerta del despacho, con los ojos oscurecidos por la ira. José, yo solo... Comencé, tratando de inventar una excusa. ¿Estás hurgando en mis cosas ahora? ¿Eso es lo que haces mientras yo trabajo duro para mantener esta casa? Avanzó hacia mí, y por un momento temí que fuera a hacerme daño. Solo quería entender por qué estás gastando tanto dinero con Carol. Solté, tratando de mantener la voz firme. Él se detuvo, pero su mirada se volvió aún más fría. Deberías tener cuidado con lo que dices. No sabes hasta dónde puedo llegar para proteger mis intereses. La amenaza era clara, y mi mente empezó a correr con ideas. Necesitaba ayuda. Ya no podía confiar en Miguel, y ciertamente no en José. Pero había algo que podía hacer: usar las pruebas que encontré contra él. Al día siguiente, contacté a un abogado. Si José estaba involucrado en algo ilegal, lo destruiría con sus propias acciones. Antes de poder avanzar con mi plan, recibí una llamada. ¿Sabes dónde está tu marido ahora? Te sugiero que investigues antes de seguir metiéndote donde no debes. ¿Quién estaba detrás de esta advertencia? ¿Y qué escondía José que podría ser tan peligroso? La llamada misteriosa encendió una alarma en mí, pero no me hizo desistir. Al contrario, me dio aún más fuerzas para seguir con mi plan. Al día siguiente, llevé todos los documentos que encontré al abogado. Él analizó cada recibo, cada transferencia y, al final, me miró con una expresión grave. Abe, esto no es solo una traición, es un crimen. Tu marido está desviando dinero de la empresa. Mi corazón se apretó. Sabía que José no era la persona más íntegra, pero nunca imaginé que estuviera involucrado en algo tan sucio. ¿Y qué pasa ahora?, pregunté, sosteniéndome el vientre en un gesto instintivo de protección. Llevaremos esto a las autoridades.
Y con lo que has encontrado, también tenemos suficiente base para garantizar tus derechos en el proceso de divorcio. En los días siguientes, el mundo de José comenzó a desmoronarse. Su cara estaba en todas las redes sociales. Los titulares estampaban los crímenes financieros que había cometido, y el público no perdonaba. Entre los comentarios, surgían acusaciones sobre la traición, exponiendo a Carol como amante. Ella desapareció de las redes, probablemente intentando huir del torrente de juicios. Mientras tanto, tomé una decisión. Recogí mis cosas, metí lo poco que me pertenecía en maletas y dejé aquella casa llena de recuerdos dolorosos. No dije ni una palabra a José, ni esperé a que llegara para intentar impedirlo. Mi prioridad ahora era protegerme a mí misma y al bebé que estaba por nacer. Me fui a la casa de mis padres. Aunque aún estaba de luto por Pablo, sentía que allí tenía el apoyo que necesitaba para empezar de nuevo. Mis amigos y mi familia estaban a mi lado, asegurándose de que no pasara por esto sola. El proceso de divorcio comenzó. José, ahora desacreditado y avergonzado públicamente, no tuvo fuerzas para contestar mis exigencias. El abogado logró conseguir para mí una buena parte de sus negocios. Era lo mínimo, considerando todo lo que él me había quitado a lo largo de los años. Carol nunca más fue vista. Los rumores decían que se había mudado a otra ciudad, pero la vergüenza de la exposición pública la seguiría a donde fuera. Meses después, di a luz a un niño sano. Tenerlo en mis brazos me trajo una sensación de paz que hacía mucho tiempo no sentía. «Eres mi nuevo comienzo», susurré a él, mientras lágrimas de alivio y felicidad recorrían mi rostro. Mirando atrás, me doy cuenta de que José pensaba que podía controlar todo y a todos, pero subestimó mi fuerza, mi capacidad de luchar. Hoy, vivo una vida tranquila, enfocada en cuidar a mi hijo y reconstruir mi felicidad, lejos de cualquier sombra del pasado.